Rubén conducía por una carretera solitaria en la oscuridad de la noche, rodeado por el silencio abrumador de la desolada carretera. El faro de su camioneta iluminaba débilmente el camino, cortando la negrura y creando sombras largas que parecían bailar a su alrededor. A pesar de la tranquilidad aparente, Rubén sentía una inquietud inexplicable, como si la noche escondiera secretos que solo estaban a punto de revelarse. El reloj del tablero marcaba la medianoche, y el único sonido que rompía el S, de repente a lo lejos Rubén vio una figura en la carretera. Al principio pensó que podía ser una ilusión o una sombra, pero a medida que se acercaba, la figura se definió claramente como una mujer. Ella estaba vestida con ropas de época, y su expresión estaba marcada por una desesperación que parecía casi palpable. Rubén sintió un escalofrío recorrer su espalda. El contraste entre el frío aire nocturno y el calor repentino en su pecho era perturbador. La mujer levantaba los brazos con un gesto. Rubén, con el corazón latiendo con fuerza, frenó bruscamente y estacionó la camioneta a un lado de la carretera. Las luces del vehículo iluminaron a la mujer, revelando una piel extremadamente pálida que parecía casi etérea. Su rostro estaba triste, y sus ojos, llenos de una tristeza infinita, se encontraron con los de Rubén. La atmósfera a su alrededor se volvió más pesada, y un sentimiento de inquietud se apoderó de él. Mientras se acercaba lentamente, Rubén notó que la mujer parecía casi trans. «Por favor, ayúdame», dijo ella con voz temblorosa y cargada de dolor. Su voz era un susurro en el viento, pero en la quietud de la noche era claramente audible. Rubén se detuvo frente a ella, sintiendo una mezcla de compasión y miedo. ¿Qué hacía una mujer vestida de esa manera en una carretera solitaria a medianoche? ¿Por qué su presencia parecía tan inquietante y extraña? Sin saberlo, Rubén estaba a punto de embarcarse en una experiencia que desafiaría su comprensión del mundo y pondría a prueba. Rubén, con la mujer misteriosa frente a él, intentó mantener la calma mientras evaluaba la situación. La figura fantasmal parecía frágil y desamparada, su mirada fija en él, con una mezcla de esperanza y angustia. Sin embargo, Rubén no podía ignorar la sensación persistente de que algo más profundo y oscuro estaba en juego. Decidió llevar a la mujer a un lugar seguro y la invitó a subir a su camioneta. Mientras ella se acomodaba en el asiento del pasajero, Rubén notó que su cuerpo parecía desvane. Al comenzar a conducir nuevamente, Rubén trató de entablar una conversación con la mujer. «¿Cómo te llamas? ¿Qué te pasó?», preguntó, su voz llena de curiosidad y preocupación. La mujer, con una expresión melancólica, le respondió con una voz etérea y temblorosa. «Mi nombre es Elisa. Murió en un accidente hace muchos años, pero mi alma quedó atrapada en este lugar. No puedo descansar en paz hasta que mi historia sea contada y mi espíritu liberado». Rubén sintió un nudo en el estómago al escuchar la historia de Elisa. Ella le contó que había sido una joven prometedora con una vida llena de sueños y esperanzas. Pero una noche, mientras viajaba sola por esta misma carretera, su coche había sufrido un accidente fatal. Desde entonces, su espíritu había estado vagando sin rumbo, incapaz de encontrar descanso debido a la forma violenta en que murió y las circunstancias no resueltas que rodearon su muerte. Con el corazón pesado, Rubén decidió ayudarla. Comenzó a investigar el accidente, buscando registros antiguos y hablando con residentes locales. Durante su búsqueda, descubrió que la historia de Elisa no era solo una tragedia personal, sino que también estaba ligada a una serie de eventos misteriosos que habían ocurrido en la carretera. Algunas personas afirmaban haber visto su espíritu, pero nadie parecía saber cómo ayudarla a encontrar paz. Rubén se adentró en la investigación con una determinación renovada. Visitó la escena del accidente y encontró algunos restos del coche, ahora cubiertos de polvo y telarañas. La carretera, que una vez estuvo llena de vida, ahora se sentía desolada y enigmática. Mientras exploraba, notó que el clima parecía cambiar de manera extraña, con ráfagas de viento frío y brumas que aparecían y desaparecían sin razón aparente.
Durante la investigación, Rubén se encontró con varios testigos que tenían historias inquietantes sobre fenómenos sobrenaturales en la carretera. Un anciano le habló de cómo había visto a una mujer llorando junto a un coche destrozado en la carretera, pero cuando intentó ayudarla, ella desapareció en un destello de luz. Otra persona mencionó haber escuchado susurros en la noche, como si alguien estuviera pidiendo ayuda desesperadamente. A medida que Rubén profundizaba en su investigación, comenzó a experimentar eventos inexplicables. La camioneta en la que viajaba se apagaba sin razón, y su radio emitía estática y fragmentos de voces entrecortadas. También empezó a tener sueños inquietantes en los que veía a Elisa, atrapada en un bucle de su último momento antes del accidente, gritando por ayuda. Estos sueños se volvían cada vez más vívidos y aterradores, llevándolo al límite de su sanidad. La tensión llegó a su punto máximo cuando Rubén decidió realizar un ritual para intentar liberar el espíritu de Elisa. Durante la noche, en el lugar exacto del accidente, preparó un círculo con velas y colocó objetos que había encontrado en su investigación. Una fotografía antigua de Elisa, una pieza del coche accidentado y una nota escrita con sus últimas palabras. Mientras preparaba el ritual, el clima se volvió aún más tormentoso. Relámpagos iluminaban el cielo y el viento aullaba con una fuente. En medio del ritual, la presencia de Elisa se hizo más intensa. Rubén sintió una energía oscura envolviéndolo, y el ambiente se volvió cargado de una malevolencia palpable. Elisa apareció frente a él, pero esta vez su figura era más sólida y aterradora, con una expresión de desesperación y enojo. Sus ojos brillaban con una luz espectral, y su voz se volvió un grito gutural que resonaba en el aire. Rubén, temblando de miedo pero decidido, continuó con el ritual. Sin embargo, a medida que se acercaba al clímax del proceso, comenzaron a ocurrir fenómenos paranormales cada vez más violentos. Las velas se apagaron de repente, y la tierra tembló bajo sus pies. La figura de Elisa se volvía cada vez más tumultuosa, como si el conflicto interno de su espíritu estuviera manifestándose en el mundo físico. Rubén estaba al borde de la desesperación, pero recordó las palabras de los testigos. La clave, finalmente, Rubén hizo un último intento desesperado para liberar a Elisa. Reunió todo su valor, y con una voz firme, le habló directamente. Elisa, tu historia ha sido escuchada. Tu sufrimiento no será en vano. Por favor, encuentra la paz y deja que tu espíritu repose. Con esas palabras, Rubén realizó el último acto del ritual, que consistía en encender una vela especial que representaba la liberación de la energía atrapada. La atmósfera comenzó a calmarse. La figura de Elisa, ahora menos agitada, comenzó a desvanecerse lentamente. Rubén sintió una oleada de paz y alivio mientras la presencia de Elisa se disipaba. El viento cesó, y la tormenta que había azotado la carretera comenzó a amainar. Elisa miró a Rubén con una expresión de agradecimiento antes de desaparecer completamente. Rubén quedó solo en la carretera, exhausto pero aliviado. La experiencia lo había transformado profundamente. Mientras se dirigía de regreso a su camioneta, se dio cuenta de que había enfrentado lo desconocido y había ayudado a una alma perdida a encontrar la paz. La carretera, que antes le había parecido aterradora y desolada, ahora parecía más tranquila, como si el peso de los eventos pasados hubiera sido aliviado. Con la primera luz del amanecer, Rubén continuó su viaje. La carretera, una vez llena de misterio y terror, ahora se sentía como un camino hacia nuevas posibilidades y comprensión. Su experiencia con Elisa había cambiado su vida para siempre, y él sabía que nunca volvería a ver el mundo de la misma manera. Cada vez que miraba hacia el horizonte, recordaba la lección que había aprendido. A veces, enfrentar los miedos más profundos puede llevar a una paz inesperada,